Trámites especiales acá. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por dos jóvenes líderes estudiantiles de movimientos políticos que se han venido incubando en la ciudad y en la región desde las últimas elecciones, las primeras al Congreso de la República y las segundas a la presidencia del país. Son ellos Camilo Alfonso, quien estuvo la semana pasada, y Sebastián Vargas. Camilo Alfonso es estudiante de Derecho, está ya en la segunda parte de su carrera, y Sebastián Vargas es estudiante de Estudios Políticos en la Universidad del Valle. Camilo Alfonso está estudiando en la Javeriana, no, en el ICESI. En el ICESI y en la Universidad del Valle. Esperamos este espacio, los días jueves estamos tratando de que los jóvenes, que vengan 2 o 3 de ellos siempre. Hoy estaba invitada María Camila Arango, una joven líder del grupo que apoyó a Humberto de la Calle, lamentablemente ha amanecido enferma y por eso no pudo llegar finalmente a nuestro programa. Pero bueno, comenzamos con ellos. Una primera pregunta, ¿cómo va la organización de ustedes, los jóvenes, aquí en Cali del Valle, en torno a iniciativas políticas? Bueno, hay que decir que hemos entendido que hay que asumir un rol de liderazgo y en esa medida hemos tratado de unificarnos, de crear criterios unitarios para empezar a enmarcarnos dentro de coyunturas que se avecinan, como por ejemplo la consulta anticorrupción. En este momento hemos convergido más de 8 fuerzas políticas distintas en aras de dar viabilidad a ese proyecto, el que muchos toman como la tercera vuelta presidencial, y en esa medida necesitamos crear unos acumulados, crear una campaña unitaria para poder vencer el próximo 26 de agosto. Hemos evidenciado además que la votación que se dio en el Valle del Cauca fue espectacular, fue histórica, puesto que amalgamó a sectores que le apuestan a una propuesta alternativa y democrática de país. En esa medida no queremos que lo que generó Sergio Fajardo, lo que generó Gustavo Petro y lo que generó Humberto de la Calle en los jóvenes de todas las universidades y de toda la región se pierda, sino más bien empezar a construir iniciativas ciudadanas que estén enmarcadas en la participación política de los jóvenes activamente, porque acordémonos lo que decía Jaime Garzón, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, y bajo esta premisa es que estamos accionando. Me llama la atención, antes de dar la palabra a usted, Camilo, que usted habla de 8 fuerzas políticas. Eso ya me genera preocupación. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas fuerzas? Porque hay demasiado, o sea, donde hay tanto cacique y tan poco indio, ya me comenzó a poner nervioso.
Listo, ¿cuál es, digamos, el kit del asunto con esto? Que nosotros creamos y propiciamos el escenario para que fuera muy amplio, porque necesitamos más de 13 millones de votos y en esa medida no pueden estar categorizados en fuerzas políticas específicas. Por tanto, esto es una iniciativa que va desde los ciudadanos, no hay ningún cacique que esté, digamos, detrás de ella, sino que son iniciativas de Enuméreme las 8 fuerzas políticas a las que hace referencia. Compromiso Ciudadano, Jóvenes Sí. con De la Calle, Jóvenes de la Alianza Verde, Nos Unimos o Nos Hundimos, Coalición Ciudadana, Actuemos, Jóvenes de la Colombia Humana y Polo Democrático Alternativo. Ya. Hay algunas que se parecen en su nombre. Coalición Humana y... Coalición Ciudadana. Coalición Ciudadana y Compromiso Ciudadano y Jóvenes sí. por Colombia Humana. ¿Qué tienen de diferente? La Coalición Ciudadana se gestó a partir de la consulta anticorrupción, digamos que es un movimiento coyuntural en torno a ese momento específico, pero digamos que no está circunscrita a ningún movimiento político específico. Compromiso Ciudadano es una fuerza que se viene desenvolviendo hace más de 18 años en política. ¿Usted en cuál de esas 8 fuerzas está? Nos unimos o nos hundimos. Ya. ¿Y usted? Compromiso Ciudadano. O sea que usted, digámoslo, viene de las toldas del fajardismo. ¿Podríamos decirlo así? Podríamos decirlo así. ¿Y usted viene de las toldas del petrismo? No, de las tortas de la ciudadanía. A ver, De a una ver. ciudadanía que ha entendido que no hay que categorizarse dentro de izquierda o derecha porque ninguna de esas dos vertientes le ha generado al país las soluciones que requiere y que en este momento trata de emerger creando nuevos liderazgos juveniles, que no estén, digamos, circunscritos a ningún cacique electoral. Ya. A ver, Camilo. Dice su compañero Sebastián que la primera batalla política que quieren dar ustedes como esa coalición de 8 fuerzas es la de la consulta anticorrupción. ¿Es así? Sí, claro que sí. Él dice que algunos lo llaman la tercera vuelta presidencial. ¿Eso no es como ya demasiado retórico? Yo creo que no. Creo que no, porque lo que se esperaría de esta consulta, ya que, digamos, por así decirlo, es lo que más le inquieta al país, es una lucha frontal contra la corrupción, contra lo que está acabando la ciudadanía. Porque es que, si te pones a ver, Alberto, en los últimos 4 años, Claudia López, desde el Senado de la República, trató de implementar diferentes mandatos anticorrupción que hoy en día son los que vamos a votar el 26 de agosto, y fueron los partidos políticos tradicionales los que, en su gran mayoría, faltaron a las plenarias para que los proyectos de ley se cayeran en el Congreso. Entonces, eso fue lo que pasó en el Congreso, eso es lo que va a seguir pasando si, digamos, nosotros no tomamos la iniciativa de ir, recoger firmas, de participar, de hacer control político, de ver quiénes están gobernando y quiénes quieren hacer caer los proyectos de ley que van a beneficiar al país, y junto a Claudia López salimos a recoger 4 millones de firmas y eventualmente llevamos esta consulta que hoy en día pues nos quisieron colocar el gran obstáculo de que no se podía votar en segunda vuelta presidencial. Digamos, por ejemplo, que si se hubiese votado en la segunda vuelta nos habríamos ahorrado bastante presupuesto por parte de la Registraduría Nacional de la Nación. Pero ¿qué fue lo que dijo el Centro Democrático, por ejemplo, que fue uno de los partidos que más incentivó? Dijimos, esto tiene que votarse después para que no hayan intereses políticos involucrados dentro de las campañas presidenciales. Nosotros aceptamos, dijimos, listo, votémosla el 26 de agosto, y estamos convocando a toda la ciudadanía, a todos los verdes, a todos los amarillos, a todos los del Centro Democrático, incluso a los de los partidos tradicionales que hicieron caer los proyectos de ley en el Congreso, de que se unan a esta ciudadanía que quiere votar contra la corrupción, porque necesitamos más de 13 millones de votos para hacerlo, para lograrlo, y eso es lo que más nos preocupa. Pero a mí me llama la atención que ustedes hablan de 8 fuerzas políticas de jóvenes, entiendo yo. Pero no escuché a nadie que diga la fuerza política que representó a Germán Vargas Lleras, la fuerza política del Centro Democrático. Usted no mencionó ninguna de las dos. No están ahí. No hay nada de los jóvenes. De hecho, Alberto, sí lo hicimos. Digamos que desde Compromiso Ciudadano, un día en nuestra reunión eventual de Coalición Colombia nos propusimos qué vamos a hacer para la consulta anticorrupción. Y era evidente que el reto de sacar a más de 13 millones de personas a la calle no iba a lograrse si no convocábamos a todas las fuerzas políticas. Entonces dijimos, iniciemos por los jóvenes, iniciemos por los alternativos, que somos como los con los que más encajamos dentro de un cuadro político.
Salimos a las calles, los convocamos, ellos llegaron, conformamos esta coalición de 8 fuerzas, también se le hizo la invitación pues, a la gente del Centro Democrático, a otras corrientes de jóvenes, pero bueno, ellos tendrán sus motivos para no llegar, querrán tal vez hacer un trabajo aparte, pero la invitación se les hace. ¿Usted qué tiene para decir? ¿Por qué no están jóvenes que apoyan al Centro Democrático y jóvenes que apoyaron a Germán Vargas? La invitación siempre estará abierta, porque digamos que esto nos atañe a todos como sociedad. Sin embargo, uno no puede hablar de juventud cuando hay ideas caducas, cuando se quieren perpetuar ideas que son anacrónicas a nosotros. En esa medida, cuando ellos quieran venir, van a tener las puertas abiertas para construir. No obstante, nosotros creemos que, por ejemplo, según las denuncias del fiscal general, hubieron ciertos partidos políticos, por mencionar una, María Fernanda Cabal, que estuvo inmiscuida en temas de fraude electoral. Por ejemplo, Aida Merlano, del Partido Conservador. También el día de las elecciones fue descubierto que tenía una oficina propia para hacer corrupción. Entonces, para nosotros sería contradictorio decir que vamos a hacer una consulta anticorrupción, aun cuando yo comparto lo que dice Camilo en la medida que vamos a estar abiertos, porque son 13 millones de firmas y ni los 8 millones que sacó el proyecto alternativo de todos, porque en segunda vuelta no fue los 8 millones de votos, sino de toda la ciudadanía que le apuesta a otro modelo de país. Digamos que entraríamos en contradicción con ellos, con los que nos han dado ese mandato, por decirlo así. Ya, bueno, ustedes de todas maneras hoy están ante un desafío, y es que es una realidad. El próximo 7 de agosto se posesiona un nuevo presidente de la República que se llama Iván Duque Márquez. La realidad es tosuda, y en política no se trabaja con deseos, sino con poder. La política es eso, el ejercicio del poder. Les hago una pregunta a ustedes dos como líderes de esa coalición de fuerzas o de iniciativas juveniles en la política. ¿Le dan algún margen a Iván Duque para que él, no digamos traicione, pero sí se autonomice del entorno que lo rodea, de las personas y fuerzas que inciden en el Centro Democrático y en todo lo que ello significa? Yo creo que es un reto bastante grande, porque es que Duque se pinta como un candidato renovador, que no es ningún renovador, que es un candidato de 40 años que supuestamente va a colocar en la agenda política a las mujeres y a los jóvenes, pero digamos que lo que él representa, las bases conservadoras y los políticos con los que él trabaja, representan todo lo contrario a lo que él quiere representar, o al menos lo que dice que son sus intenciones. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Alberto. Ya dijeron que el nuevo ministro de Hacienda de Iván Duque va a ser este señor Carrasquilla, un señor que está involucrado en los Panama Papers, un señor que se evidenció que quería evadir impuestos y que durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, desde ese preciso momento, lleva inmiscuido en actos de corrupción. Y adicionalmente a eso, todas las vertientes políticas que apoyaron a Iván Duque, y esto no se le puede olvidar al país en segunda vuelta, fueron los partidos políticos tradicionales por los que hoy en día hacemos campaña por la consulta anticorrupción que ellos dejaron caer en el Congreso. Es decir, mis queridos amigos, que este 26 de agosto el Estado se va a gastar 300.000 millones de pesos porque unas fuerzas políticas corruptas dejaron caer 7 mandatos anticorrupción en el Congreso e hicieron salir a las ciudadanías libres a las calles para hacer campaña por lo que ellos deberían luchar, pues porque para eso es la política. Bueno, ¿y usted es Yo igual de espero, pesimista? no por mí, sino por el país, que Iván Duque pueda encarar y pueda respaldar y pueda, digamos, desarrollar una agenda como lo dice Camilo, que requiere el país hace más de 60 años. No obstante, tengo la misma preocupación. Un artículo de La Silla Vacía que salió hace más de 3 semanas decía, digamos, cómo iba el equipo de empalme, quiénes eran las personas de atrás, y hace un resumen de la amalgama desde universidades, partidos políticos, cercanías con Uribe, y evidenció que hay muchas de las personas que se están postulando para ministerios, cancillerías y otros puestos reimportantes
que vienen de las toldas del uribismo, el uribismo que llamamos entre comillas pura sangre. Entonces a mí sí me causa mucho escozor que pueda volver la política de la seguridad democrática, la cual dejó más de 10.000 falsos positivos según la Human Rights Watch y según otros organismos internacionales. Me da miedo que vuelva esa política donde le bajemos la carga impositiva a las grandes empresas, pero se la pongamos a los pequeños y medianos empresarios. Todo eso me da miedo, pero yo espero que él se pueda desenvolver, desencasillar de ese uribismo que lo llevó al poder, porque recordemos, 6 meses antes de que él fuera candidato presidencial, no lo conocía nadie en el país. Había llegado una curul en el Senado por el propio Uribe, quien había hecho una lista cerrada y había puesto a quienes deseaban. Después, en un mecanismo que puede ser cuestionado como es el de las encuestas, digamos que era el que se desenmarcaba y el que podía recoger a otros sectores de la ciudadanía, como posteriormente lo hizo, que no podía ser evidentemente María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillos, pero vean, esas cuotas burocráticas están a expensas de posesionarse, porque se ha hablado de Carlos Holmes Trujillo para un ministerio, se ha hablado de Fernando Londoño para un ministerio, se ha hablado como secretaria privada a quien ya fue secretaria del presidente, o la señora Alicia Arango, se ha hablado del señor que también fue precandidato Rafael Nieto, se ha hablado hasta de un ministerio de educación. Pero, a ver, ustedes son jóvenes y ustedes tienen... Si Iván Duque, que va a ser el presidente a partir del 7 de agosto, tiene, en mi opinión, más o menos 35 años de vigencia política futuro, ustedes tienen 55, pues ustedes están en los 20. ¿Cuántos años tiene usted? Va a cumplir 20. ¿Va a cumplir 20? Sí. ¿Usted tiene 19 años? Sí, señor. Oiga, está joven. ¿Y usted? Está la transformación, hay 22. Imagínese. Un poquito más viejito. Estoy reconfirmando, o sea, tienen 55 años de futuro político. ¿Esto por qué lo digo? Una cosa es quien gobierna y otra cosa es quien elige. El país que hoy tenemos es un país que todavía sigue siendo de electores mayoritariamente mayores. Cosa que va a ocurrir con ustedes también. Ojo, ustedes no van a quedar ahí como muchachitos de 20 años cada uno. Ustedes dentro de 4 van a tener 23, 24 y 26, y después 30 y etcétera. ¿Cómo hacer? O sea, ustedes tienen que pensarse, ustedes como jóvenes tienen que pensarse cómo hacer para que se oxigene la mentalidad electoral del pueblo colombiano a partir de una nueva práctica, pero de los jóvenes. Porque es que pedirle a un jubilado o a una jubilada, a un señor o a una señora de mi edad, que ya, digamos, lo hemos pasado la mayor parte de nuestra vida laboral y profesional, social y política, que como que decodifiquemos toda nuestra historia, es complicado. Eso se le puede pedir a los muchachos de 20, de 30 y hasta los de 40. Porque lo que es cierto es que a Iván Duque no lo eligió Álvaro Uribe Vélez, por más que ustedes lo digan a manera de consigna. El que diga Uribe, no, Uribe puede decir, pero si el pueblo no elige a ese que diga, no habría sido. A él lo eligieron 10.300.000 colombianos, que son personas de carne y hueso, claro, asumiendo que no haya habido pues cosas irregulares. No olvide que en primera y en segunda vuelta sí, se evidenciaron. Pero como no tenemos las pruebas, entonces no hablemos no, las hay. Hay unas pruebas. No quiero decir ni deslegitimar el triunfo de Duque. Correcto. Pero digámoslo, como no lo discutió el competidor que perdió, que era quien le correspondía decir, no acepto las también resultados. Hubiese sido un mensaje errado, ¿no? Por parte de exactamente. Él, deslegitimando entonces, las instituciones. Digámoslo que ya hay que aceptar que el presidente de Colombia es el señor Iván Duque y que fue elegido por 10 y tantos millones de colombianos. ¿Qué hacer de parte de ustedes como jóvenes para llegarle a esos 10 millones y tanto de colombianos que de alguna manera son uribistas o duquistas o del Centro Democrático, y que no se puede afirmar que esos 10 millones y pico son todos paramilitares, hacendados,
terratenientes, godos, ultragodos. No, tampoco se puede afirmar eso. Yo tengo en la familia personas que han votado por Iván Duque y no tienen sino uña en tierra en las uñas. O sea, no tienen ni un metro de tierra. Pero tampoco son godos extravagantes, son personas corrientes que dijeron, nos da miedo que venga otra cosa distinta, nosotros preferimos, ¿cómo es que le dice? Es mejor malo conocido que bueno por conocer. Más o menos es como la lógica con la que muchos electores votaron. Es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Cuál es la estrategia que ustedes como jóvenes van a jugársela para ir llamando a ese electorado que todavía está muy lejos de estas propuestas? Bueno, listo. Me llamó mucho la atención, esto ya lo habíamos hablado y me quedé pensando toda la semana en lo que hablamos la semana pasada, y es la cultura política que tenemos hoy en día. Antes, lo que estábamos acostumbrados en la época de los 90 para atrás era que los papás le decían a los hijos por quién tenían que votar y se caracterizaban, se clasificaban a ellos mismos como conservadores, como liberales, y a su vez, digamos que el espectro político era muy binario en el sentido de que las personas se encuadernaban en esas dos vertientes, en nada más. Hoy en día tenemos un sistema de varios partidos políticos con una constitución que reconoce a la sociedad colombiana como pluralista y que le da la oportunidad a los jóvenes y a diferentes vertientes, como por ejemplo las comunidades protegidas por el Estado, de que participen en política. Digamos que ese gran avance que nos dio la Constitución del 91 y que las fuerzas conservadoras hoy quieren terminar, nos ha dado la posibilidad a los jóvenes de que tengamos una juventud más educada, una juventud más participativa en política y una juventud más crítica, donde hoy en día, digamos que lo digo por términos personales, mis padres, mis tíos y mis abuelos me preguntan, ¿a usted qué candidato le parece mejor? ¿Por quién va a votar? Que era algo que no pasaba antes. O sea, ¿usted quiere decir que ya hoy día, al contrario de lo que pasaba antes, usted es un referente orientativo para su familia? Claro que sí. Eso es muy importante. Digamos se invirtieron los roles. Se invirtió, qué bueno ese tema. Siga. Y digamos que hemos avanzado a pasos agigantados. Yo no creo que lo que pasó en segunda vuelta con Gustavo haya sido del todo una derrota, porque es que históricamente, Alberto, fue una victoria. Históricamente ningún candidato de la izquierda colombiana había sacado más de 8 millones de votos, muchísimos. Es una representación bastante alta que no se había dado en la historia. Y permítame una interpelación, Camilo y Sebastián, con otro dato. Yo fui joven en los años 70 y 80, cuando eran los dos grandes bloques, o la izquierda o la derecha, la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en esa época hablar de izquierda era hablar de comunismo, socialismo y todo lo que se le parezca a ese espectro de la Unión Soviética. Hoy día, entonces, hasta comenzando el siglo XXI, todo lo que fuera a votar por candidatos de la izquierda era porque eran comunistas, socialistas, en todo caso izquierdistas. Hoy día votar por un candidato que no sea de la derecha no significa que el que vota sea izquierdoso en el sentido ideológico que se decía antes. Mucha gente que votó por Gustavo Petro sin ser ni izquierdista ni siquiera petrista. Así es, la gran mayoría de hecho. Pero digamos que sí, de manera que yo creo que los jóvenes se han tomado las riendas del país, digamos como esa enseñanza que Jaime Garzón nos dejó en el pasado. O digamos, hoy en día la representatividad en jóvenes, por ejemplo, en las pruebas que hicieron en universidades, quienes ganaban siempre, pues de primero siempre fue Sergio Fajardo, de segundo siempre fue Gustavo Petro. Entonces podemos decir que va a haber un respaldo, va a haber una voz juvenil bastante crítica, digamos que más serena, digamos que ese paso a la educación también nos ha dado la oportunidad de no ir hasta el extremo de la violencia, sino dar una voz de protesta, dar una voz de control político, participar, tomarse los espacios públicos y exigirle a los políticos a nivel local que ejecuten las políticas públicas que el país necesita y que ni crean que van a robar. Porque si van a robar, créanme que van a tener a un grupo de jóvenes que vamos a hacer millones en el país, que van a estar ahí para hacerles control político y para exigirles que no se roben la plata del Estado. La política se ha ido transmutando y en esa medida
hemos tenido que reinventar, se han generado nuevas formas de hacer política. Una de esas es la incidencia de las redes sociales. Yo creo que más que nunca estas elecciones pasadas nos demostraron lo importante que es posicionarse, lo importante que es posicionar consignas, reivindicaciones y que esas pasen de la indignación a la digna acción. Hay un libro que escribió Luis Ernesto Gómez, que es ex viceministro, que se llama La Goglecracia, y muchos artículos de la Silla Vacía, de Semana del Espectador, estaban haciendo un análisis respecto a lo que buscaban, lo que más buscaban en las redes sociales, en Google, en diferentes, bloques de búsqueda. Y siempre estaban los candidatos que representaban una propuesta alternativa de país, porque tocan temas fundamentales que no están, enmarcadas en la agenda de la continuidad. Tocan el tema ambiental, animalista, tocan el tema de una participación política juvenil que va mucho más allá, y tocan otro tanto entremado de temas. Lo que usted decía me causaba un poco de curiosidad, porque una de las cosas que yo aspiro y espero es que nosotros no tengamos 50 años de participación política. No, eso me parece absurdo. Nosotros no podemos estar con la idea de pronto de perpetuarnos en el poder, sino de generar nuevos liderazgos. Yo no tengo que estar 20 años en el Senado para dejar una marca. Usted tiene toda la razón. Y me sirve para que no se me haga malinterpretar. Al contrario, yo soy enemigo. Por ejemplo, yo lo he dicho públicamente y nunca he saludado de mano a Clementina Vélez, pero me aterra. ¿Qué hace Clementina Vélez 45 años en el Consejo Municipal? Gerlain, 50 años. Gerlain Echavarría, 50 años en el Congreso de la República. Y hubo otro famoso que murió hace ya varios años, que también vivió toda su vida en el Congreso, además durmiendo. Eso no. Cuando yo hablo de que tienen vigencia, es vigencia como líderes. Entiendo. Como líderes de la sociedad. Que así ustedes no vayan a ser ni concejales, ni diputados, ni alcaldes, ni gobernadores. Esos que sean elegidos para cargos populares van a tener que vérselas con ustedes, porque ustedes van a estar actuando como empresarios, como líderes académicos, como investigadores, como dirigentes sociales, como artistas, como, lo que sea, como científicos, y van a estar ahí con los ojos bien puestos y los oídos bien abiertos para decirles, usted acaba de decir, no intente robar, no intente despilfarrar, que aquí están los ojos nuestros. Dos cositas. La primera, invitar también, eso es lo que queremos, promover desde la consulta, que es uno de los mandatos, el cual dice que ningún senador puede pasar más de 3 periodos en el Senado de la República, para que no pase los casos Gerlain, para que no pase otros tantos casos que han hecho de la política la continuación de microempresas electorales, porque ya ni siquiera las fuerzas las representan los partidos políticos, sino los parlamentarios, que son los que inciden ahí. Y una segunda cosita que no sé si de pronto vamos a tener tiempo acá de hablar, que creo que es algo que también está enmarcado dentro de la coyuntura actual, y es el asesinato sistemático a líderes sociales. Nos están matando por pensar y ser distintos. Digamos que eso hay que denunciarlo y hay que decirlo. El día viernes, Camilo y yo estuvimos en una marcha que empezó en la Plaza San Francisco y terminó en el Boulevard, con más de 10.000 personas que estaban pidiendo y diciendo, no nos maten por pensar y ser distintos. No nos maten por querer reivindicar justas luchas, no nos maten y no cercenen nuestra opinión. Y en esa medida esperamos el pronunciamiento de diferentes colectividades y liderazgos políticos para que no se sigan dando, más de 100 casos van en lo corrido del año de muertes a líderes y lideresas sociales. Fíjense que ustedes están inaugurando una nueva manera de hacer política en Colombia, país que necesita desesperadamente esa nueva cultura de la acción política. Uno se pregunta, y mucha gente dice, pero ¿por qué en Colombia todos se lo roban? ¿Por qué somos tan sinvergüenzas? Y uno va, por ejemplo, circulan en las redes sociales unos mensajes donde aparece en un metro de Suecia un señor entrando al metro, o varias personas entrando al metro, y hay una estación o una línea de entrada que es gratuita y otras todas son pagadas. Y algún colombiano se pone a observar que no pasa nadie por el que es gratis. Y le pregunta a muchos suecos que pasan por donde tienen que pagar, ¿y usted por qué no aprovecha y pasa por acá, por la que es gratis? Y dice, ¿por qué? Si yo tengo que pagar.
Eso es impensable. Eso no es porque la gente sea más buena o sea más mala, porque la gente sea más pervertida o menos pervertida, es porque la gente tiene más o menos inteligencia colectiva. Aquí de lo que se trata es, y es mi invitación personal y respetuosa a ustedes, ustedes tienen que quitarle al discurso político el debate de la moral o del moralismo y meterle más el debate de la inteligencia colectiva. En sociedad no se trata de qué tan bueno soy yo, qué tan malo soy yo, sino qué tanto estoy entendiendo y aceptando que si defiendo el interés público, por ejemplo el parque del barrio, estoy cuidando mi interés personal o no. Cuando yo entiendo que si yo cuido el parque, estoy atendiendo mi interés personal, el de mis hijos, el de mis niños, el de mis mascotas, entonces yo estoy siendo más inteligente, para quitarle ese prurito de que es que somos más buenos o somos más malos. ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy totalmente de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo, tal vez me alejo un poco de la idea de que el problema no es ético. Para mí el problema sí es netamente ético y eso es lo que conlleva que no tengamos una inteligencia colectiva. En ese contexto. Porque es precisamente, digamos que la corrupción no solamente se ve en la política, no solamente se ve en el Congreso y en el Ejecutivo, se ve también en el ciudadano que se pasa el semáforo en rojo, en el que bota la basura en la calle y también en el ciudadano que ve cuando una persona le devuelven más la devuelta y no la devuelve. Ahí es donde empiezan los actos de corrupción y es desde ese preciso momento donde tenemos que combatirla, porque son los medios los que justifican el fin. Digamos que me alineo mucho al sentido de que tenemos que promover la cultura ciudadana, tenemos que promover el pensamiento crítico en torno a pensar colectivamente, y eso es precisamente lo que nos va a llevar a cambiar la cultura, a tener una cultura de la legalidad, a tener una cultura de la austeridad y a poder respetar al otro sin necesidad pues, de entrar a una confrontación si piensa diferente. Digamos que es por ahí es donde a lo que yo le apostaría. Sí, yo coincido con Camilo y también parcialmente con tu aseveración. Si bien para mí el problema no es netamente ético como lo expresa Camilo, tampoco es netamente de como lo decías vos. Va, digamos, en una amalgama de diferentes necesidades que tiene el ciudadano. Estamos ante una cultura narcotizada que ha promovido narconovelas, entonces donde se le enseña al niño que puede llegar a tener plata si se vuelve como Pablo Escobar, donde se le enseña a la niña que puede acceder a cosas que inicialmente no podría si va y se prostituye, si va y se pone silicona, y también si seguimos, digamos, proliferando esa microcorrupción que uno no la ve, pero está ahí. Los ejemplos que pone Camilo son específicamente importantes, o sea, resumen lo que pasa con el ciudadano de a pie, el que compra un puesto en la fila, el que le paga al guarda, y eso también es corrupción. Entonces tenemos que pasar de decirlo a hacerlo, porque uno puede ser, y yo lo he sido, digamos que uno dice una cosa y puede ser incongruente entre lo que dice y lo que hace. Yo trato de no hacerlo, pero somos seres llenos de contradicciones, y por ejemplo lo último que mostró el mundial fue eso. Mientras los japoneses llevaban sus bolsitas para recoger la basura y dejar esa muestra de un país culto, los colombianos estaban metiendo en binoculares trago, estaban haciendo escenas afuera de los estadios, no todos, no hay que generalizarlo, pero esa fue, digamos, lo que se viralizó. Entonces es una invitación a que nos reconstruyamos el tejido social y a que empecemos a generar acciones encaminadas a la acción colectiva. Correcto, pero entonces por esas razones que hay que insistir en lo que algún pensador europeo ya nos dijo hace varias décadas. No hay sociedades cívicas porque sean ricas, hay sociedades ricas porque son cívicas. Es decir, entre más civismo, digo yo, entre más inteligencia colectiva tengamos los ciudadanos de una población, de un país, de una región, más ricos somos. Porque como todos somos más cívicos, por ser más inteligentes colectivamente hablando, no tiramos basura porque sabemos que eso nos va a hacer daños a todos, no pagamos puestos para ganarnos la entrada al estadio de primeros, no metemos trago embolsillado en el binóculo, etcétera, porque sabemos que eso nos va, al final se nos devuelve todo. Ahí no es porque seamos más buenos o más malos, sino porque tenemos más cultura.
tenemos más inteligencia colectiva. En el contexto en el que yo hablo de inteligencia colectiva, lo hablo en el contexto de la cultura social, ¿sí? Cuando un pueblo es más culto, y culto no de ir a museos, culto no de escuchar música clásica, culto de costumbres, de acciones, de hábitos que inducen al mejor estar, al bienestar, no solo mío, sino de mi familia, de mi vecindario, de mi barrio, de mi ciudad, de mi departamento, de mi país, de donde yo esté. Y ahí hay que cuidar tanto a la persona, como a la planta, como al animal, como a todo. Es un poco eso. Ese es el desafío. Mire, a mí me encantó mucho. Yo tuve aquí en el programa a una de sus colegas, a Alejandra Yarse. Ella usó una frase que a mí me impactó. Dijo, nosotros los jóvenes, decía ella, los jóvenes hoy apostamos más por el biocentrismo que por el antropocentrismo. Y ponía ejemplos claritos. Decía, a mí, que soy una muchachita, ella tiene creo que 22 años, tu edad, ¿sí? A veces voy con mis padres en el carro y veo que en la carretera alguien tiró una botella. Del carro salió una botella o tiró una bolsa. Y yo me pregunto, pero ¿cómo puede esa persona que va adelante hacer eso? ¿Es que no piensa que con eso ella misma se está haciendo daño? A eso es que me refiero yo con inteligencia colectiva. Y cuando ustedes piensen en que el hombre no es el centro, sino parte de la vida. Ese es el desafío que tienen ustedes los jóvenes. Claro, totalmente de acuerdo. Y es que ahí te recuerdo algo, y digamos que con Aleja sí coincido profundamente en eso y nos entendimos muy bien todos estos meses trabajando en torno a la campaña, y es que nosotros decimos, oiga, nosotros no podemos tener una posición cómoda y sensacional frente a la vida. Nosotros tenemos que ser críticos, tenemos que tener amplia conciencia colectiva, porque es que el motivo por el cual una persona tira un papel a la calle, o tal vez se pasa el semáforo en rojo, es que dice, como esto no es mío, yo voy y no vuelvo nada. Porque no hay un sentido crítico, no hay tal vez un sentido de pertenencia frente a lo que es de nosotros, que finalmente es el Estado. Porque cuando pagamos los impuestos creemos que es para que el corrupto se los embolsille, pero no nos damos cuenta que al momento de pagar impuestos tenemos todo el derecho del mundo a fijar cuáles son las políticas públicas que se van a hacer con eso y cuáles son los mecanismos de participación ciudadana donde los mismos ciudadanos pueden hacer proposiciones para que tengamos una mejor sociedad. Hemos perdido eso. Digamos que la política corrupta, los corruptos digamos que los colombianos ya han perdido la esperanza, varios de ellos, y por eso tal vez no participan, es que son ellos mismos los que les han dado a entender a los colombianos que las instituciones públicas, que la desfinanciación, por ejemplo, del deporte, de la cultura, de la educación, son cosas que permean el escenario político y que terminan afectando la cultura ciudadana. Y cuando no hay cultura cívica es cuando los jóvenes y cuando digamos que el grueso de la sociedad en general no tiene un sentido de pertenencia frente a lo que lo rodea, frente al entorno social que lo compone. Entonces, la invitación es, tenemos que exigir garantías, tenemos que dar la pelea, dar de qué hablar, porque, por ejemplo, no podemos reducirnos a un proceso de paz que firmó el gobierno Santos con todas las mejores intenciones del mundo, pero que digamos que no es un discurso coherente en el sentido de cuando nos damos cuenta que con su amigo Roberto Prieto se robó más de 3.000 millones de pesos de Odebrecht para financiar su campaña política. Entonces, aquí los que se quieren pintar y tal vez diferenciar entre uribistas y santistas perdieron esa credibilidad en segunda vuelta presidencial, porque todos hacían parte de la misma campaña. Ellos quieren distraernos con sus peleas inútiles, pero para robar finalmente son idénticos, son los igualitos, son los mismos que nos han gobernado toda la vida. Entonces, en ese sentido, de manera que tenemos que dar la pelea, tenemos que dar la lucha serena desde la educación, desde la ciencia, promover la participación ciudadana y velar porque los recursos públicos que son sagrados sean encaminados a la ciudadanía y tengamos un sentido de pertenencia y de pensamiento colectivo frente a lo que nos rodea, que esa es la invitación que creo que estás haciendo también, Alberto. Digamos que marcado en lo que, digamos, emana Alejandra y expresaba en este programa, yo me refiero a una frase muy cliché, que estamos viviendo en este mundo como si no tuviésemos otro donde vivir, y es lo que mejor ejemplifica el tirar una basura, el tirar una rencilla de cigarrillo, y más en un mundo global, y más cuando una de las potencias mundiales se sale del Acuerdo de París, como lo hizo recientemente Donald Trump. Eso, digamos, que deja un mal mensaje dentro de lo que estamos
consolidando para construir nuevas formas de cultura ciudadana, como lo decía Camilo. Digamos que una de las alcaldías más revolucionarias, entre comillas, fue la de Antanas Mockus en Bogotá, porque inmiscuyó y empezó a generar acciones diferentes, acciones con los mismos, acciones en los semáforos, como yo no me colo, como el de botar la basura en lugares que no son, y fue revolucionaria en su momento y muchos la criticaron. Sin embargo, los resultados que deja hoy la alcaldía de Antanas Mockus en su momento fueron muy satisfactorios, pero es como no perdemos eso que impulsó un candidato, una colectividad, y lo mantenemos, porque podemos evidenciar que lo que él propuso, que fue revolucionario en su momento, no se mantuvo en las alcaldías que siguieron. Entonces la invitación es a perdurar ese tipo de ideas que están enmarcadas y que pueden desarrollar una cultura más cívica, como la que usted dice y la que dijo anteriormente, que no somos ricos, no somos somos cívicos porque somos ricos porque somos cívicos. El mejor ejemplo de eso, Suiza, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Islandia, son países que tienen unas condiciones dignas y dignificantes para sus ciudadanos, y que eso se da enmarcado en que sus ciudadanos pagan impuestos, en que no evaden porque allá no son paraísos fiscales, en que mantienen las calles limpias, en lo que usted ejemplificaba con el tema del pasaje en Suecia. Acá casi siempre, bueno, uno ve muchos casos de que se cuelan en el mío. Hasta los policías se cuelan. Hasta los policías. Estos días salió un mensaje donde un policía se había colado y estaba bravo porque lo estaban grabando. Terrible. Y él dando terrible ejemplo. Aunque el ejemplo lo tenemos que dar todos y todas. Claro. O sea, el punto a donde yo quiero llegar es a que ustedes como jóvenes, por lo menos yo estoy apostando por ustedes, ¿sí? Y yo tengo hijos también jóvenes, un poco mayores que ustedes, pero yo estoy convencido que si ustedes los jóvenes toman la posta, que si le hacen caso después de 20 años a Jaime Garzón, este país da una vuelta de torque. Si ustedes siguen simplemente arengando el partido de fútbol, arengando la marcha retórica, pero no se asumen como ciudadanos, esto no va a cambiar. El país no se cambia con discursos guerreristas. Incendiarios. El país se cambia con hechos contundentes, pero organizados a partir de plataformas como las que ustedes jóvenes están intentando liderar. Entonces allí les quiero decir, por ejemplo, mañana voy a tener aquí a dos personas. Vamos a hablar del tema de la Plaza de Toros. El arboricidio. Más que el arboricidio, o mejor, no solo el arboricidio, porque a veces un hecho puede terminar siendo distractor del hecho principal. Es cierto. Ustedes decían, cuando yo pago impuestos, yo tengo el derecho de exigir en qué se gastan mis impuestos. Pero para poder ejercer ese derecho yo tengo que estar organizado. Porque yo solito voy a reclamarle al alcalde o al secretario de tal y a mí no me para bolas nadie. Pero si yo voy como parte de una plataforma de jóvenes políticamente organizados, o una plataforma empresarial, o una plataforma vecinal, comunal, ya me tienen que parar bolas. Ya me voy poniendo, tengo más capacidad de interlocución. Bien, ¿a qué me refiero? El problema de la Plaza de Toros de Cali es un problema que ustedes tienen que coger también en las manos. No se lo dejen a los mayores que saben de derecho, que han estudiado la ciudad de los últimos 50 años. No, métanle ustedes el diente a eso. Yo se lo dije la semana pasada. Metan el diente. Porque detrás de la Plaza de Toros hay un negociado. Así, con todas sus letras. Negociado. El problema menor es el arboricidio de los 185 árboles, siendo un problema grave. El problema mayor es que hay que preguntarse ese terreno de quién era originalmente, ese terreno de quién quedó siendo finalmente, y quién vendió ese terreno, y a quién entró la plata de la venta de ese terreno. Esas son las grandes preguntas que hay que hacerle a los detentadores del poder, en este caso al alcalde y al consejo municipal. Y esa pregunta es bueno que la hagan los jóvenes. Como igual, ustedes tienen que meterle el diente al Humedal del Sur y a la Terminal del Sur. Y al tema del Jarillón. Al tema del Jarillón. Al tema de esta... Van a hacer la Terminal del Sur y se han pasado por encima los fallos donde dicen que hay que parar
las construcciones o el movimiento de tierras y allá han tumbado más de 300 árboles y están desecando el humedal. Eso no puede ser pelea de abogados. 5 o 6 abogados se vuelven expertos en derecho público. ¿No? Eso tiene que pelear de ustedes, los jóvenes. Los jóvenes que vienen en Cali, los que van a habitar los próximos 50 años Cali. Porque yo pueda que 20 años me vaya, pero usted puede que se quede 50 años aquí todavía. Entonces, ¿qué tipo de ciudad van a ustedes a ayudar a heredar? Entonces, yo lo que les quiero invitar es, está muy bien el tema de la filosofía política, el tema de la construcción de ideología, pero eso todo tiene que ir con base de una cosa que se llama la practicología. La praxis política. La praxis. Cojan temas concretos de ciudad y métanle la mano. Métanle la mano y hagan propuestas de ciudad. Que ustedes son interlocutores del alcalde, interlocutores del secretario económico, del secretario social, del secretario de educación, del secretario de infraestructura. Que los tengan que escuchar a ustedes. Esa es la apuesta. Yo creo que ese es el camino que tenemos. Yo, en base con lo que usted dice, quiero extender la invitación no solo a Camilo como, digamos, representante en este momento de Compromiso Ciudadano, sino, por ejemplo, a las fuerzas que nos están acompañando en este hecho coyuntural como es la consulta, para que sigamos articulándonos con base en estas coyunturas que se avecinan o que se han dado. Porque, como usted dice, una persona puede que no haga mucho, 10 pueden que hagan un poquito menos, 100 van haciendo, 1000 están haciendo mucho más, pero 100.000 ya digamos que es un mandato grandísimo. Y cuando encargamos de pasar el voz a voz, de decirle a nuestro amigo, a nuestro vecino, qué es lo que está pasando, porque es importante el tema de la Terminal del Sur, que nos quitaron más de 300 árboles. ¿Qué es lo que implica eso? Es también desescalar nuestra academia a las personas que por X o Y razón no pudieron acceder a ella, y es un tema... Desescalar la academia. Y es un tema que nosotros muchas veces nos encasillamos y nos encuadernamos. Yo tengo profesores que académicamente son muy buenos, se los resalto, los admiro, pero que están encasillados, están metidos en una burbuja de una zona de confort que a mí no me parece. Por eso la acción política debe ir mucho más allá de lo que usted dice, esa construcción ideológica. Uno no tiene ideología, sino tiene una acción que respalde a esa ideología, porque hay muchos teóricos, hay gente muy buena en los discursos que llega a la ciudadanía, pero si esa gente no tiene una congruencia entre lo que dice y lo que hace, está alejada totalmente. Entonces la invitación es para ser interlocutores, primero consolidemos articulación con diferentes sectores. Tenemos discrepancias, las hay, pero hay que prescindir de lo que nos separa e insistir en lo que nos une, porque muchas veces diferencias mínimas, ínfimas, son las que nos han permitido ser y tener vocación de poder a nivel nacional y a nivel regional. Entonces la invitación es: pensémonos un país donde quepamos todos, pensémonos un país donde nos diferenciemos, pero donde nos acerquemos a esos temas. Yo quisiera que me permitiera, Camilo Alfonso y Sebastián, tomar como ejemplo a Croacia, a propósito de que ha llegado a la final de la Copa Mundial. Croacia es un país joven. Croacia nació en el año 91, 2 años después de caer el muro de Berlín. El mismo año de la Constituyente en Colombia. El mismo año de la Constituyente de Colombia. O sea, es un país recién nacido. Y 7 años después de haber nacido, ya está en una Copa Mundial. Y si comenzamos, los invito a que ustedes que están estudiando, están en la universidad, metan el diente, estudiemos la historia de esa Yugoslavia que se abrió. ¿Sí? Una Yugoslavia que estuvo sometida por la Unión Soviética en el siglo pasado, y que cuando cayó el muro de Berlín y la cortina de hierro que se llamaba, se abrió en Croacia, en Serbia, Herzegovina, que fue una guerra terrible, pero que finalmente terminó consolidando un pueblo que volvió a recuperar, llamémoslo, sus códigos territoriales y étnicos históricos. Porque es que uno no es de Cali porque digan un presidente que yo soy de Cali, es porque nací en el territorio, es porque me comporto como se comporta la gente del territorio, es porque me gustan las comidas del territorio, es porque duermo como duerme la gente del territorio, es porque me visto como se viste la gente del territorio. Es decir, hay un modo de ser, hay una fisonomía social para ser parte de un pueblo. Ellos son un pueblo, pero mire,
un pueblo que en menos de 30 años, ¿sí?, ha logrado irse consolidando. En Croacia se respeta profundamente lo público, siendo un país tan pequeño. Es muy parecido a Uruguay en tamaño, tanto territorial como demográfico. Tiene 4 millones de habitantes. Exactamente, muy parecido. Pero allá, por ejemplo, salió como anécdota, pero es que no es una anécdota, es que es una realidad. La presidenta de Croacia está en el Mundial, pero no está con esa cantidad de parafernalia que va de aquí de Cali. El alcalde de Chichiribí sale con 10 carros blindados de escolta, con 20 motocicletas de escolta por delante. Él sale con una parafernalia, una comitiva de 200 para ir a cualquier parte. Allá no, esa señora fue pagándose ella misma su viaje. En clase turista. Exactamente. Pero eso mismo lo hacen en Suecia, y eso lo mismo hacen en Dinamarca, y lo hacen en Escandinavia, y lo hacen en Finlandia. Luego, a esto es que yo me refiero con lo que llamo la inteligencia colectiva. Entender que es que lo que es de todos no lo puede comer uno solo. Eso es como en la familia. Miren, a uno le enseñan a respetar el bien colectivo en la casa. Si, por ejemplo, yo tengo mis hijos, si cuando eran muchachos, llegaban de jugar o de estudiar, el primero que llegara iba a la estufa y se servía un plato grandísimo, sin importarle si quedaba para los demás, y yo lo permitía, yo estaba incubando un ser indolente, egoísta y perverso. A él había que enseñarle, ojo muchacho, esta es tu porción, porque hay 4 hermanos más, y ellos también tienen que comer. Cuando uno desde la casa le enseñan a que hay que comer para los 5, o para los 7, o para los 4, uno entiende que todo es para todos, y que no es para uno solo. Claro, totalmente de acuerdo, y para no ir muy lejos, podemos ver la transformación política, comercial e industrial que vivió Chile, que vivió Uruguay y que vivió Japón con la reconstrucción del Estado después de la bomba atómica que sufrió con la guerra con Estados Unidos. Colombia tiene esa oportunidad bastante grande. Digamos que hoy en día nuestra posición económica dentro de las economías de escala nos da que estamos en un 4.º lugar después de Brasil, México y Argentina. Tenemos tal vez los cimientos financieros, tenemos unos recursos que, digamos que si bien es cierto, son muy susceptibles frente al mercado internacional, también nos da la oportunidad para reactivar la economía, para revolucionar y agroindustrializar el campo y para llevar Estado a las regiones, que esa es la apuesta, diría yo, que se vio representada tal vez en Sergio Fajardo, y que es que no tiene por qué verse representada, es algo que tiene que hacerse en el país, porque Colombia es un estado que tiene presencia diferenciada en las regiones. Digamos que el estado que tiene en Cali, que tiene en Bogotá, no es el mismo que tiene en el Campo, que tiene en Argelia, que tiene en el Mango, que son las zonas más azotadas por el conflicto armado. Los jóvenes nos estamos pensando algo. Yo creo que las universidades tienen una participación bastante importante ahí. Por ejemplo, tenemos el Observatorio Cali Visible de la Universidad Javeriana, que hace control político al Estatuto de Contratación Estatal que tiene la administración de la alcaldía, y que también sigue los proyectos que están ejecutando en las diferentes comunas. Tenemos la participación de la Universidad ICESI, con laboratorios de investigación que se encargan de llevar y de hacer el mismo control político. Entonces, esos espacios hay que buscarles la interlocución, hay que buscar cómo podemos pasar de las aulas a las calles, y es algo que hemos trabajado con Claudia López, que es con acciones, no simplemente quejándose, no simplemente diciendo todos son iguales y limitarnos tal vez a decir que no vamos a participar porque eso nada va a cambiar, eso es una mentira. Eso es lo que quieren ellos que pensemos para que sigan perpetuados en el poder. Y esa es su manera de hacer política, y así siempre ha sido. Nos abrumaron con el asesinato de los líderes de la Unión Patriótica en los 90. Nos abrumaron con el asesinato de 2 candidatos presidenciales y de la Unión Patriótica, y a su vez de otros candidatos como Carlos Pizarro, como Galán, que fueron líderes políticos asesinados. Hoy nos quieren seguir silenciando. Tenemos la participación de la ciudadanía y de los jóvenes. Digamos que esa preparación académica desde los campos universitarios, desde el control político que nosotros manejamos desde nuestras iniciativas ciudadanas, van a llevar a que próximamente los jóvenes sean los protagonistas de la transformación política en Colombia, de la transformación económica además, que vamos a tener cimientos financieros bastante fuertes que van a reactivar la economía y que van a llevar Estado a las regiones, y también van a tener participación política el año entrante, que todos nosotros debemos reconocer para apoyarlos, para seguir adelante y para ver qué actores políticos de las juventudes van a sacar la cara y van a revolucionar tal vez
desde la manera más serena y cívica el cambio en Colombia. Así es. El ejemplo que usted mencionaba inicialmente, Croacia, con, digamos, una historia reciente, digamos, de un tiempo no tan alejado como la nuestra, que ya lleva más de 200 años. Habría que ver cuánto de lo que destinan allá en presupuesto para la guerra, para la defensa, que Eduardo Galeano dicen, es contradictorio que mientras digan presupuesto para la defensa, por ejemplo en Estados Unidos, sea un presupuesto para la guerra. En Colombia el presupuesto para la guerra es 3 o 4 veces mayor que el presupuesto para la educación, que el presupuesto para la cultura, que el presupuesto para el deporte. Es por eso que existen esas brechas tan grandes y porque, por ejemplo, el deporte también es un negocio que se ha terminado burocratizando. Y me remito también al ejemplo que ponías con el ejemplo de la presidenta de Croacia, la cual hemos podido evidenciar que ha sido un ejemplo y un fenómeno, como lo fue en su momento el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, quien donaba el 90% del salario que detentaba como mandatario, quien se fue de su palacio presidencial, por decirlo así, a seguir viviendo austeramente, porque también necesitamos una política de austeridad, de personas que no estén evidenciando y magnificando su poder a través de objetos. Pepe Mujica decía, si ustedes se van a meter en política para ganar plata, mejor sean empresarios. A la política nos metemos los que consideramos que se necesitan transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales para un mejor país. Creo que es un legado grande, grandísimo para nosotros los jóvenes, para que no nos pensemos ni concibamos la política como un negocio, sino como una forma de transformación. Esa es la invitación, eso es lo que debemos hacer. Está en nuestras manos. Bueno, el tiempo se nos acabó, muchachos, lamentablemente, pero aquí vamos a seguir trabajando con los jóvenes todos los jueves. En nuestro programa van a estar jóvenes invitados para que ellos sigan mostrándonos cuál es como su pensamiento, cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas, cuáles son sus desafíos, porque definitivamente esa es la apuesta que el Canal 2 está haciendo. El aporte que el Canal 2 le hace a la coyuntura del país, de la región y de las ciudades, a apostar por líderes jóvenes que no están allí simplemente porque son jóvenes, sino porque son jóvenes que tienen formación, son jóvenes que tienen interés, son jóvenes que quieren comprometerse. ¿Con qué? Con el interés colectivo. Solamente una reflexión para cerrar a propósito de lo de Croacia. Prácticamente el 100% de la población croata adulta vivió la guerra. La población croata que hoy está, que son los mayores, vivieron una guerra terrible. Ellos que vivieron esa guerra cuidan que ese dolor no vuelva a su sociedad. Por eso han apostado por la educación, han apostado por el deporte, han apostado por la ciencia. Han apostado por reivindicar a Croacia como un país que sea capaz, por sus propios medios, de integrarse a la economía mundial, a la sociedad mundial, a la sociedad de las naciones. Pero en el siglo pasado, Alemania, que fue prácticamente destruida a propósito de la Segunda Guerra Mundial y a propósito de la locura hitleriana, también los alemanes de los años 50 y de los años 60, la inmensa mayoría vivieron la guerra, el dolor de la guerra. Y esos alemanes vivos que habían vivido el dolor de la guerra fueron los que reconstruyeron la Alemania que hoy es la tercera economía del mundo. Ellos que recogieron un país en ruinas, que no tenía nada, fueron capaces de reconstruir un país que hoy es ejemplo también de capacidad competitiva, no solo en lo económico, sino en todos los campos del conocimiento humano. Ese es el llamado a Colombia. Muchos adultos como yo hemos vivido directa o indirectamente la guerra de este país. No se entiende cómo tantos que vivimos esa guerra y que vivimos afectar a tantos conciudadanos, hoy cerramos los ojos y es como si no nos importara los desastres que hubo con esa guerra. Por eso, ya que no fuimos capaces nosotros de ponernos las botas para trabajar y reconstruir el país, démosle la aposta a estos jóvenes. Y que estos jóvenes, que no vienen contaminados por esas ideologías perversas de que estás conmigo o estás contra mí, ellos
tienen la posibilidad de reconstruirnos un país, un tejido social nuevo, al que nuestros hijos y nuestros nietos puedan hacerle honra y puedan sacar a la sociedad de las naciones en el siglo XXI. Buenos días. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas.